¿Eres terapeuta, coach o psicólogo y sientes que no puedes vivir de tu vocación? El miedo al emprendimiento y las creencias limitantes sobre el dinero pueden estar frenando tu verdadero potencial. En mis sesiones me decís que uno de los problemas que vuestro negocio no chute es que la competencia es demasiado fuerte. En un mercado saturado, sientes que destacar es casi imposible, especialmente si ofreces servicios o productos similares a los de otros. Esto os lleva a invertir tiempo y dinero en estrategias para diferenciaros, pero con frecuencia termináis muy frustrados porque los resultados no llegan tan rápido como esperabais. Otro problema habitual que me decís en cada una de las sesiones que hacemos juntos es que necesito más formación para tener éxito. Muchos pensáis que el motivo de vuestra falta de clientes o ingresos es que no tienes suficientes títulos, certificaciones o experiencia. Este pensamiento en realidad te mantiene atrapado en un círculo de preparación constante, posponiendo acciones decisivas y dejando de lado las oportunidades que ya tienes enfrente de ti. Y finalmente, está el grandísimo y famoso temor a los costes de emprender y a la necesidad de comprar servicios de marketing rápidos y caros. Desde impuestos hasta los gastos fijos, desde la publicidad en Meta y del Community Manager. El miedo a no poder cubrir las facturas se convierte en una barrera paralizante en ti. Esto te lleva a subvalorar tu trabajo, cobrar menos de lo que deberías o aceptar cualquier tipo de cliente, incluso si eso te aleja de tu visión inicial. En realidad, estos problemas no son más que el reflejo de bloqueos internos más profundos que necesitan ser trabajados para que el negocio pueda prosperar. Tal vez te dices a ti mismo, ¿no tengo suficiente experiencia? ¿O hay demasiada competencia en mi sector? O quizás te dice una voz, necesito más títulos y certificaciones para destacar, como mi compañero. O la vida es muy cara, mejor sigo siendo asalariado. En mi experiencia, en las sesiones individuales de constelaciones familiares he podido ver cómo en abundancia y en dinero hay tres grandes creencias limitantes que no os permiten avanzar y que no te permiten tener un gran flujo de dinero y de éxito. Uno es, el dinero es la raíz de todos los males. Esta creencia suele transmitirse a través de generaciones donde hubo sufrimiento relacionado con el dinero, por ejemplo en guerras civiles o asistencia a guerras mundiales. Muchas veces incluso disputas basadas en herencias, estafas o traiciones. Puede generar miedo o rechazo inconsciente, todo esto hacia la riqueza que ahora no te llega. Otra creencia es que para ganar dinero hay que sacrificarse mucho. Esto proviene de historias familiares donde los ancestros trabajaron en condiciones duras y muy agotadoras para sobrevivir. Por ejemplo, he llegado incluso a ver memorias de esclavitud en la época de los indianos españoles cuando fueron a América. Esto puede bloquear la idea de que se puede ganar dinero de forma fácil y disfrutable, como yo te propongo. La otra creencia es que nosotros nacimos para ser ricos. No nacimos para ser ricos. Surge en familias donde hay generaciones y generaciones donde hay carencia económica, adoptando esto ya como un modus operandi de toda la familia. Y cuando llega alguien que quiere ser rico, no se lo permite. Estas creencias, aunque no siempre son conscientes, pueden estar influyendo profundamente en la toma de decisiones y en tu actitud financiera. Identificarlas y transformarlas es la clave para desbloquear la abundancia y la entrada de dinero en tu negocio. A través incluso también puedes permitirte ver que no siempre solo es ganar más, sino que es evitar fugas de dinero. Pero tú, mientras tanto, crees que lo mejor es conformarse con un trabajo que simplemente pague tu factura y te dé una falsa seguridad. O incluso puedes llegar a creer que lo importante es centrarse en crear más ingresos, más entrada de dinero y muchos más clientes, cuando en realidad donde tienes que poner la mirada no es en eso, sino en la sostenibilidad y en el concepto de gasto y deuda que tú tienes y que tus ancestros también tienen. Pero en el fondo de ti sabes que por mucho que eso te lo intente vender tu mente, tu pasión y tu forma de vivir es lo que va a seguir anclándote hacia la lucha para un bienestar en tu negocio. La verdadera riqueza no se trata solo de ganar más, sino de saber recibir y gestionar el flujo de la abundancia. Si tu percepción sobre el gasto está teñida de culpa o miedo, o si cargas con patrones inconscientes de tus ancestros de deuda como forma de la lealtad familiar, no importa cuánto dinero ganes, siempre sentirás que nunca es suficiente.
Además, esa falsa seguridad de un trabajo que no te llena termina por apagar tu entusiasmo y creatividad, las mismas herramientas que necesitas para prosperar. La verdadera libertad financiera no es un número en tu cuenta bancaria, sino la capacidad de sentirte pleno, en equilibrio y conectado con tu propósito mientras generas una abundancia de forma natural y sin esfuerzo. ¿Estás listo para hacer ese cambio tan profundo en ti? La verdadera solución está en tu inconsciente y yo tengo el método para que liberes los obstáculos y suceda la abundancia y el dinero con tu negocio de forma natural. El problema no es tu experiencia, ni la competencia, ni la falta de títulos. El verdadero obstáculo está en tu mente inconsciente, donde residen las creencias limitantes que te impiden alcanzar la abundancia. Inclusive a veces es cuando no solo no llega abundancia, sino que se me escapa. Tener y generar deudas por mucho más que facture. Un gran etcétera que te impide seguir recibiendo dinero de forma sostenible. La influencia transgeneracional y de cómo tus padres y ancestros concebían y se relacionaban con el dinero, créeme que está marcando gran parte de tu entrada de flujo y de abundancia. Inclusive dogmas instalados en tu cerebro por tus cuidadores están también evitando que puedas vivir de lo que más amas y de lo que estás gozando. Créeme que si yo te puedo acompañar es porque yo lo he transitado y yo lo he vivido. Y si pudieras vivir sin esos bloqueos internos y abrirte a una vida plena de riqueza y disfrute, utilice un método infalible basado en la sabiduría milenaria de la Cábala, de las constelaciones familiares y sobre todo de las leyes universales de la manifestación y de la abundancia. Autores como Milton Bonder, Isaac Lurie y Ralph Berg han demostrado que el árbol de la vida contiene las claves para desbloquear tu potencial y transformar tu relación con el dinero y el éxito, entre otras materias. Es hora de que tú también lo descubras como yo lo hice. Descubre mi programa Hosher Mudat o Riqueza Consciente por Anka. Abundancia y riqueza para terapeutas y psicólogos. Es un programa transformador, diseñado a medida que me ha ido trayendo la propia experiencia contigo en sesiones, que me permite ayudarte en desbloquear tu verdadera capacidad de generar abundancia mientras disfrutas plenamente de tu vocación y propósito de vida. Con 8 sesiones combinamos la sabiduría del árbol de la vida con las constelaciones familiares individuales con muñecos y cuarzos blancos para eliminar las barreras inconscientes que están limitando tu éxito. Este enfoque único te permitirá transformar tu relación con el dinero, facturar lo que deseas y vivir con propósito, sin ni esfuerzo ni sacrificio. Parece imposible, pero es real. 8 sesiones transformadoras que te acompañan a trabajar sobre los obstáculos en tu árbol de la vida, para que obtengas principalmente una rotura de barreras inconscientes que limitan tu éxito. En segundo lugar, que factures todo lo que deseas sin esfuerzo ni sacrificio. Y en tercero, que goces de tu profesión mientras haces lo que amas y estás dando al universo lo que mejor necesita, amor y consciencia. Es un camino práctico y profundo, no teórico, que te va a liberar de todo lo que te está impidiendo ser rico y gozoso. En este programa no solo trabajamos con la sabiduría milenaria del árbol de la vida, sino que también lo fusiono con la gran herramienta de las constelaciones familiares de Bert Hellinger en formato individual, con muñecos o inclusive a veces con figuras de cuarzo blanco. Utilizo esas herramientas o esos muñecos para poderte representar los elementos claves de tu sistema familiar, permitiendo que emerjan las dinámicas ocultas que están limitando tu abundancia. Este enfoque profundo y maravilloso es complementario y te ayuda a liberar cargas familiares inconscientes y a reconciliarte con tu linaje, creando un espacio interno de apertura y prosperidad. Cuando combino ambas metodologías, abordamos los obstáculos desde todas las dimensiones posibles. Así me aseguro una transformación integral y holística hacia una vida llena de riqueza y disfrute para ti. Empieza hoy a transformar tu vida. Yo lo estoy haciendo constantemente y estoy ayudando a gente y quiero que tú también accedas a ello. Escríbeme y empecemos juntos este camino de abundancia donde tu sentido y propósito de vida se unen y se funden con la riqueza y la abundancia infinita. Va siendo hora de vivir y va siendo hora de gozar con lo que haces. Om Shanti.